en grabación. Les voy a compartir pantalla. Digamos que hemoglobinopatías. Nosotros hablábamos en la clase pasada de hace 15 días que hemoglobinopatías, por definición, se refiere a aquellas patologías generadas por desórdenes de las globinas y que la molécula de la globina, dependiendo del estadio de desarrollo, si es fetal, embrionario o adulto, tiene diferentes cadenas, pero que la hemoglobina como tal son 4 tetrámeros, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Cada tetrámero tiene su grupo hemo en su interior. Como son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ellas son codificadas lógicamente por genes alfa, por genes beta, pero recuerden lo que decíamos en la clase pasada, que a nivel embrionario hay otras globinas, que a nivel fetal hay otras globinas, y que lo que ocurre durante el desarrollo prácticamente es un estado de apagarse y prenderse en los genomas. Recuerden que esto lo hablábamos en la clase pasada, que habían unas que eran en el estadio embrionario, por ahí hasta la 8ª semana, como la epsilon, como la zeta, luego la beta, luego la gamma, ya beta y gamma son más embrionarias, y la alfa es adulta y la beta termina siendo adulta. La delta es adulta en bajas proporciones. Y aquí estaba representada entonces la constitución del tetrámero, sea en la fase embrionaria, sea en la fase adulta de las globinas. Entonces hablamos de todas las variantes de globina que considera que cuando son estructurales, decíamos nosotros que cuando son estructurales, estamos diciendo que son hemoglobinopatías como tal, cuando son variantes estructurales. O sea, mutaciones en la cadena de ADN y alteraciones en la secuencia de nucleótidos. Bueno, entonces mencionábamos que habían unas que eran por mutaciones puntuales, como estas que están acá, hemoglobina S, hemoglobina C, hemoglobina E, que habían otras que eran, bueno, que de las mutaciones puntuales, una de las más estudiadas y más reconocida, la anemia de células falciformes, que la anemia de células falciformes lo que hace es que disminuye la captación de oxígeno. A disminuir la captación de oxígeno por la mutación de glutámico paravalina en el exón 6 del gen de beta-globina, ese glóbulo rojo que es redondo se aplasta como si fuese un balón que ha quedado desinflado, y esos glóbulos rojos deformados se necrocian y son los que terminan bloqueando venas y arterias capilares y generan la anemia falciforme. Decíamos que deseamos que entonces termina afectando diferentes órganos, por eso se considera multisistémica. Una única mutación daña el glóbulo rojo, lo vuelve falciforme y termina generando accidentes cerebrovasculares
cardiovasculares, hepatomegalias. Todo eso que hablamos en la clase pasada. Bueno, y luego entonces hablábamos nosotros de otros tipos de variantes estructurales como las de las delecciones, las inserciones, las mutaciones sin sentido, o sea que generan codos de parada, variantes estructurales, variantes inestables con diferente afinidad por oxígeno, la metahemoglobina. Y luego hablábamos de las talasemias, para decir que las talasemias ya no son desórdenes en la secuencia de nucleótidos del ADN de los genes de las globinas, sino que son problemas en la síntesis de las globinas. Y entonces hablamos que habían alfa-talasemias y beta-talasemias, que son muy frecuentes, esto lo alcanzamos a mencionar, que son muy frecuentes en el Oriente Medio, alrededor del Mediterráneo y en China, sudeste asiático, y que por eso recibieron el nombre de talasemias, que viene de talas, que quiere decir en griego mar. Entonces, una patología que está asociada con aquellos países que rodeaban el mar, en este caso el mar Mediterráneo. Entonces decíamos que de allá provienen esas variantes y que son frecuentes en estos países y por lo tanto hay que ponerle atención a la ancestría de pacientes que aparezcan con talasemias porque posiblemente tienen esa procedencia. Bien, las alfa-talasemias entonces son síntesis de las globinas alfas y las beta-talasemias son problemas en la síntesis de las globinas betas. Por esto ya lo vimos en capítulos anteriores, donde decíamos que la talasemia alfa en esa talasemia alfa puede faltar. Recuerde que en cualquier individuo adulto hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. O sea, este es el tetrámero, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Pero que puede perderse una de esas 4 copias y quedar el individuo con 3 cadenas alfa. Y que eso te va a generar un alfa heterocigoto. Que puede existir este caso de este otro alfa heterocigoto, o este otro heterocigoto alfa, donde en un cromosoma están los 2 genes funcionales y en el otro cromosoma ningún gen funcional. Este era el otro tipo de alfa heterocigoto. O puede haber otro tipo de alfa heterocigoto cuando en cada cromosoma, recuerden que hay 2 cromosomas, uno de origen materno y uno de origen paterno. Y entonces ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que puede perderse en un cromosoma una copia y en el otro cromosoma otra copia y tener entonces otras anemias. Cuando ya faltan 3, que es lo que está en rojito acá, cuando ya faltan 3 quiere decir que tenemos ya una anemia importante que se llama la hemoglobina H. O cuando faltan las 4, que ya es una hidropesía fetal, que esto es prácticamente letal e incompatible con la vida. Ojo con esos casos, si se llegan a detectar, pues ahí complicado. Ya si falta una, si faltan 2, pues hay anemias. Esta 3, hemoglobina H, es una anemia relativamente complicada. Entonces aquí estamos hablando nosotros de las talasemias alfa por delecciones, por pérdida de genes enteros. De los 4 genes o de las 4 cadenas de globina se pierde una, se pierden 2, 3 o hasta 4.
puede haber en las talasemias pérdidas de algunos genes. Recuerden que aquí estamos nosotros hablando del clúster de las cadenas beta. Entonces, el clúster de las cadenas beta, observen que tiene el gen épsilon para las cadenas épsilon, que son embrionarias de las globinas, gamma A y gamma G, que son fetales, y la delta y beta, que son adultas. Y este clúster está en el cromosoma 11. Y decíamos que algunos individuos pierden parte de ese clúster. Lo que está mostrando aquí en la línea, entonces, es que puede perderse esos genes ahí, y entonces caracterizar una hemoglobina hispánica que está apenas perdiéndose parte del gen épsilon, y la región de origen de ese clúster, la inglesa, donde ya se perdió el gen épsilon, pero también se perdió gamma A, la Dutch, la alemana, épsilon, se ha perdido épsilon, gamma A, gamma G, o sea, ya está bastante afectada. Y estas otras, donde con la raya está indicando lo que se ha ido deletando. Estamos diciendo entonces que hay ausencia de genes totales en enteros, de varios enteros, en ese tipo de talasemias. Bueno, entonces tratamientos de las talasemias. Las talasemias leves no requiere prácticamente tratamiento, es una anemia leve. En algunos de ellos, ya en las mayores, hay una anemia severa y hay que entonces hacer la transfusión, posiblemente remover el vaso, mirar si hay la médula, cómo está funcionando, y son candidatos a terapia génica. Las beta-talasemias son aquellas patologías de las globinas que tienen que ver con síntesis defectuosa de los genes para las cadenas beta. Puede haber disminución o ausencia de la síntesis de la beta globina. Recuerde que la globina beta hay 4 tetrámeros en la globina adulta, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Quiere decir que en las beta-talasemias se estaría afectando la globina adulta, las cadenas beta. El rasgo beta-talasémico, cuando se asume que es un heterocigoto, donde en un cromosoma están las beta-globinas funcionando normal y en el otro cromosoma los genes están mutados. Y las beta-talasemias intermedias o mayor, así se conoce en la literatura y todo el mundo las llamamos así, mayor, son homocigotos y son severos. Deficiencia en la producción de las cadenas de globina beta. Como hay deficiencia de las cadenas beta, como consecuencia hay un exceso de cadenas alfa. Porque recuerden que cada hemoglobina son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Si hay deficiencia en las beta, pues se aumentan las cadenas alfa. Más de 100 mutaciones diferentes puede llevar a beta-talasemias. Pueden ocurrir a lo largo del gen. Generalmente se localizan en la región 5', o sea, en la región del inicio de la región codificante, en la región del inicio de la transcripción. Y el resultado de estas mutaciones para beta-talasemias es una proteína no funcional, o sea, donde las cadenas beta
no son funcionales y por lo tanto aparecen las beta-talasemias, hemoglobinas bajas, niveles de hemoglobina bajos, inclusive bajan al 6%. Es un asunto ya de cuidado. Deformidades esqueléticas, aumento en la pigmentación de la piel, retraso en el crecimiento, absorción intestinal de hierro, o sea, incrementado hierro en el intestino, hepatoesplenomegalia, y se requiere para corregir estos problemas generalmente de transfusiones a repetición. Entonces, estos son problemas, las beta-talasemias, son tratamientos de cuidado. Y entonces aquí en esta diapositiva, simplemente lo que se quiere decir es que las beta-talasemias pueden ocasionarse o presentarse por mutaciones. Por ejemplo, tipos de lecciones. Se deleta un pedazo del gen de la globina beta. O hay síntesis defectuosa del mensajero, posiblemente porque el splicing del RNA es defectuoso. Puede haber problemas en la poliadenilación, o sea, en la modificación post-transcripcional del mensajero, donde se forman las colas de poli-A. Pueden haber problemas de mutaciones que cambian un aminoácido por otro, o mutaciones en los codos de parada, que se generan codos de parada antes de la terminación de la cadena y por lo tanto se genera lo que se llama una proteína truncada. O sea, si la proteína tiene, por decir algo, 300 aminoácidos, se genera un codón de parada, el codón de parada puede estar generando que ese péptido ya no tenga 300, sino tenga 60. Y un péptido con 60, cuando lo normal es que tenga 300, va a presentar dificultades funcionales. Y ese pacientico va a presentar problemas de talasemia, problemas de anemia. Mutaciones por que se altera el marco de lectura. Entonces, son diferentes entonces los mecanismos y los tipos de mutaciones que te van a generar esas talasemias. Esto ya para terminar aquí, esto de las talasemias, es para decir entonces que la literatura, ella a veces te coloca en forma resumida lo que se está observando o lo que se está encontrando de un gen que tiene una beta-talasemia. Entonces, beta más, el gen disminuye la producción de la cadena beta, o sea, ¿qué se encuentra a nivel clínico, a nivel diagnóstico y a nivel de laboratorio? Que la cadena beta está, pero disminuida. Cuando se coloca un beta sub 0 en un reporte de laboratorio o en un reporte clínico, se está diciendo que hay ausencia completa de producción de cadenas por el gen beta. O sea, el gen beta está apagado. Cuando se coloca beta 0 sobre beta sub 0, quiere decir que no se están produciendo las globinas. No se produce recuerden que globina beta son 2 cadenas. Entonces no hay globinas. No hay globinas. O sea, es un homocigoto para ausencia de globinas. Grave. Beta más sobre beta más, beta sobre beta 0, beta sobre beta más sobre beta 0. Lo que le está diciendo es que aún hay producción de cierta cantidad de cadenas beta. Claro, porque aquí en el primer caso tenemos beta más, o sea, los genes están funcionales. Aquí tenemos un beta, pero tenemos un beta 0. Posiblemente tengamos una cadena globina beta y más bien reducida. Aquí tenemos una cadena beta reducida y otra funcionando normal. Aquí tenemos una funcionando bien y la otra funcionando
la otra ausente. Entonces, digamos, esta es una nomenclatura que se usa mucho en la literatura científica para hablar de las talasemias. Y también decíamos que además de esas mutaciones que pueden darse en la globina beta para las beta talasemias, también podemos tener como en las cadenas alfa, como en las alfa talasemias, donde la mayoría de ellas o todas ellas son de elecciones. Aquí también tenemos que en las cadenas beta pueden haber delecciones. Y de pronto esta diapositiva también la mostramos atrás cuando hablamos de pronto de mecanismos de herencia. Y lo mismo. Aquí lo rojito está diciendo lo que se va perdiendo en este clúster de la globina beta. Entonces el rango beta talasémico porque se perdió aquí parte del gen beta, mire, se perdió este pedazo, la mitad del gen. Pero en la hemoglobina LEPOR, que es otra beta talasemia, ya está perdiendo parte de beta y parte de delta. Y en la siguiente, prácticamente todo el gen beta y casi todo el gen delta. En ellos quedarían funcionando estos, gamma A, gamma G y el épsilon. Y así sucesivamente, indicando que lo que está en rojito son los genes que se han ido perdiendo en ese clúster de las globinas beta y que generan, pues lógicamente, una anemia tipo beta talasemia. Esto era la parte que queríamos entonces mencionar mencionar para complementar lo que habíamos visto ahora 15 días sobre las hemoglobinopatías. Bosquejo general. Hemoglobinopatías. Enfermedades ocasionadas por alteraciones en las globinas. Esas alteraciones pueden ser en la secuencia de ADN, mutaciones de punto, inserciones, deleciones, translocaciones génicas, recombinación desigual, y eso ocasiona pues todas las patologías tipo hemoglobinopatías. Cuando ya los problemas no son tanto en la secuencia de nucleótidos, más sí en la síntesis, que hagan falta, por ejemplo, de las 4 cadenas alfa que tenemos, que hagan falta 2, que haga falta 1 o que haga falta 3, ocasionan las alfa talasemias. Las alfa talasemias son principalmente por delecciones, totales o parciales de genes. Y en las beta talasemias, ojo, podemos tener los dos casos. Beta talasemias por mutaciones, tipo mutaciones de punto, delecciones y inserciones, pero también podemos tener beta talasemias por problemas en la síntesis, como mencionamos aquí al final. Y estas hemoglobinopatías son frecuentes, en nuestro medio existen. Recuerden que tenemos tanto ancestría afro, por ejemplo, para los casos de falciforme y otras, como también tenemos ancestrías del oriente y de la región del Mediterráneo, de Grecia, Cerdeña, etc. Y Asia, Japón. Esos genes, esas variantes, están también aquí en nuestro medio y se pueden encontrar. Lo que decíamos en la clase pasada, cuando aparezca una sospecha, cuando aparezca una anemia, en la cual estamos sospechando que la causa es una hemoglobinopatía, pues hay que tener muy en cuenta investigar y averiguar por la ancestría. Porque la ancestría nos va a ayudar a tener más certeza que sí puede ser una hemoglobinopatía para rápidamente hacer las pruebas de laboratorio, las pruebas de ADN, las pruebas moleculares también, y tipificar ese tipo de hemoglobinopatías.
Bueno, esa es la parte de hemoglobinopatías. Yo no sé si hasta aquí ustedes tengan algún comentario, alguna pregunta. Y si no, pasamos al siguiente tema, que es mutaciones y patologías. Mutaciones, diversidad genética y patologías. Entonces, si me permiten, yo cierro esta pantalla y les comparto una nueva pantalla. Ustedes me confirman si, por favor, en la pantalla aparece mutaciones, variación genética y enfermedad, que es el tema que vamos a trabajar ahora. Sí, señor, sí aparece. Muchísimas gracias. Yo les ruego el favor, si hay alguna duda en lo que vamos a hablar ahora, en cualquier momento pueden interrumpir. Y vamos hasta, faltando 10 para las 4, o 5 para las 4, y ahí paramos. Entonces, vamos a hablar de este que es un tema súper interesante, porque detrás de las diferentes, de todas las patologías, siempre habrá una variante, una alteración en un gen subyacente por detrás de ellos. Digámoslo en términos generales, yo creo que inclusive ustedes de pronto han tocado esto en un curso anterior, no sé, biología celular. Pero si lo han visto, si lo han visto, lo repetimos, si no, lo mencionamos. Las mutaciones, dependiendo de la cantidad de material genético involucrado, pueden clasificarse de manera diferencial. Me explico. Pueden haber mutaciones las mutaciones que involucran mayores cambios en la cantidad de ADN son las genómicas. Y entre las genómicas, las poliploidías. ¿Qué es una poliploidía? Es una alteración en el número haploide de cromosomas. La especie humana, pregunta, la especie humana, ¿cuántos cromosomas tiene? Sencillo, ¿alguien? ¿La especie humana cuántos cromosomas tiene? Esa lo vimos en la primera clase. ¿Cuántos pares de autosomas? ¿Alguien que quiera contestar? 22 pares de autosomas y un par sexual. O sea que 22 por 2 da 44 y el par sexual 46. Quiere decir que de cada padre viene una copia de cada cromosoma. Por eso decimos que la especie humana es diploide, porque el espermatozoide aporta la mitad del sed haploide, de un sed haploide, y el óvulo aporta otro sed haploide, o sea, el espermatozoide es N y el óvulo es N para tener una persona 2N con 46 cromosomas. En algunas ocasiones, por problemas en la disyunción, en la división celular, no hay 2 cromosomas por par, valga la redundancia, sino hay 3. 3 en el par 1, 3 en el par 2, 3 en el 3, etc.
En total no hay 46 cromosomas, sino 69. Y a eso se llama ya que ese cariotipo no es 2N, sino que es 3N. Estas poliploidías de 3N de 69. 69 cromosomas. Este es un pacientico recién nacido. Era incompatible con la vida. Tiene muy comprometidos diferentes órganos y ellos no son viables. No son viables, ellos mueren. O sea, no hay conocen individuos con triploidías. Un individuo con triploidías o con tetraploidías. Tetraploidías eran 4N, o sea, 92 cromosomas o más viables. Entonces, en términos de mutaciones, digamos que esta sería un cambio muy drástico en el material genético. Pero también podemos tener mutaciones genómicas tipo aneuploidías. Observe, ya no poliploidías. Por eso se llaman poliploidías, porque es un múltiplo del número haploide. ¿De cuál? De 2N. 3N, 4N, ya serían anormales. Aquí en las aneuploidías estamos diciendo que es un cromosoma a más de un par. O sea que en un par cualquiera, en vez de haber 2 cromosomas, hay 3. Que eso es lo que pasa con los niños Down en la mayoría de las veces. Que en vez de haber 2 cromosomas 21, hay 3. Hay 3. Muy bien. Otro tipo de alteración cromosómica es este. Ya ahí no hay cromosomas a más ni cromosomas a menos, o pueden haber cromosomas a más, cromosomas a menos, pero el punto aquí de estas mutaciones cromosómicas es que se altera la estructura, porque entre cromosomas del cariotipo pueden intercambiar material genético. Pueden intercambiar material genético. Puede, por ejemplo, 2 cromosomas fusionarse y quedar uno más largo y uno más corto, o pegarse y transformarse 2 cromosomas en uno, o intercambiar segmentos cromosómicos de un cromosoma, valga la redundancia, para otro. Bueno, de esto hablamos más adelante, si es síndrome. Y están las mutaciones génicas, que generalmente cuando se habla en términos precisos de mutaciones, se habla de mutaciones génicas, para referirse a cambios que se dan en la secuencia de nucleótidos del ADN, o sea, alteraciones que se dan a nivel del gen, lo llaman génicas. Y cuando se habla de mutaciones a nivel de cromosomas, entonces ahí se habla más de aberraciones cromosómicas o de aneuploidías, de poliploidías, etc. Entonces, mutación génica es para referirse a alteraciones a nivel del gen. Ya como ustedes pueden predecir o prever, si una mutación ocurre a nivel germinal, a nivel de célula germinal, va a tener unas consecuencias diferentes de las mutaciones hacia esa misma mutación ocurre a nivel de célula somática. Si ocurre a nivel de célula germinal, pero ustedes saben que va a transmitirse a la progenie. Y pueden dar lugar a enfermedades hereditarias que aparecen al momento mismo de la fecundación. Por decir algo, un cáncer de mama hereditario. Por decir algo, una leucemia hereditaria. Un error del metabolismo. Vienen ahí en la célula germinal. Si ya la mutación es a nivel somático, ellas no van a pasar a la descendencia, sino que van a afectar al individuo
y sobre todo al tejido de ese individuo donde apareció la mutación somática. Y en la siguiente clase vamos a hablar de cánceres, de genómica del cáncer, y vamos a mirar entonces que en la génesis de cáncer, esas mutaciones somáticas son muy importantes para explicar su origen, el origen tumoral, el origen del tumor. Entonces tenemos las mutaciones. Recuerden que antes de la mutación, diríamos, aquí arriba estarían los agentes mutagénicos, físicos, químicos, biológicos, radiaciones, por ejemplo, como físicos, las bombas atómicas, las radiaciones X, ultravioleta de baja longitud de onda. Los agentes químicos, tantos que hay, inclusive los aditivos para alimentos, edulcorantes, saborizantes, mostazas nitrogenadas, los nitritos, etc. Tantos que hay ahí. En general, agentes del medio ambiente. Y los mismos agentes biológicos, como algunos virus, como algunos hongos, etcétera, que producen sustancias mutagénicas. Bueno, el punto es que las mutaciones se dan porque están en ese medio ambiente que las ocasiona o porque se hereda también. Y entonces la célula puede ser una célula somática o una célula germinal donde ocurrió la mutación. Ya lo dijimos, si es en la germinal, ocasiona alteraciones genéticas que van a ser heredadas y pueden pasar a la descendencia, inclusive pueden afectar al individuo ocasionando una infertilidad. Si se dan a nivel de células somáticas, pueden aparecer enfermedades tipo enfermedades somáticas, por decir algo, una hemofilia, por decir algo, cualquier error del metabolismo. Puede aparecer cáncer, puede aparecer un problema embrionario que termina generándose una malformación de un tejido y generando teratogénesis. Bien, entonces, si hablamos de mutación en las células somáticas, con eso queremos decir que esa mutación afecta el tejido donde ella se genera, donde apareció el clon. Ahí aparece la neoplasia. El otro pulmón puede estar sano. O aparecer estas individuos así tipo quiméricos, porque posiblemente aquí en este no ocurrió la mutación y en este ojito se ocurrió la mutación. O las mosquitas de las drosófilas, las mosquitas de las drosófilas, unas con las alas blancas, con el cuerpo blanco, con los ojos rojos o con los ojos blancos. El mutante Y, es donde la drosófila, disculpe, donde la drosófila presenta ojos blancos en vez de ojos rojos, que es el mutante silvestre. Ahí hay una mutación, concretamente un elemento transponible que apareció ahí a través de la evolución. Ya lo dijimos, a nivel de células germinales, la mutación pasa a la descendencia, como en el caso de la hemofilia, como en el caso de errores del metabolismo, etcétera, y aparecer el individuo totalmente afectado. Bien. Yo quisiera que ustedes se tomasen un par de minutos y piensen en estos dos conceptos. Si quieren, inclusive lo pueden mirar en la red. El término mutación
y el término polimorfismos, que son variaciones en el ADN, variaciones genéticas. Me gustaría que ustedes lo mirasen en un par de minutos para que me digan, para que anotemos cuál es la definición de mutación, cuál es la definición de polimorfismo y cuáles son las diferencias entre los dos conceptos. Entonces, tómense ahí unos 2 minuticos, 2, 3 minutos y me cuentan. A ver, yo quiero escucharlos para que precisemos el concepto y las diferencias entre mutación y polimorfismo. ¿Quién quiere comenzar? Profe, Sí, pues yo lo que encontré es que los polimorfismos pues son variantes en la secuencia de los genes que no van a llevar a una alteración o variación funcional en la proteína. En cambio que las mutaciones pues sí van a llevar a un daño o una alteración en la proteína. sí, sí, esa es una diferencia. El polimorfismo no es que no lleve, sino que no necesariamente puede llevar a una alteración en la proteína y a una patología. Puede que sí, pero la mayoría de las veces no. La mutación está implícita en una variación, una alteración a nivel de la proteína y generalmente se le asocia con la patología. ¿Qué otra diferencia podemos anotar? ¿Ahorita quién habló?
Yo, profe, Juliana Quintero. Juliana, muy bien, Juliana. Fuera lo que del aporte de Juliana, ¿podemos decir algo más? En cuanto a los alelos, en la mutación generalmente, ¿cuántos alelos estamos asociando? La mutación generalmente o está presente o está ausente. En el polimorfismo podemos tener múltiples alelos. Quizás mostrémoslo acá de una vez. Discúlpame que ando con la rinitis. Mutaciones versus polimorfismos. Observe la mutación. Un único gen, un único locus ocasiona la mutación y tiene un impacto fisiológico importante. Y se considera que determina la enfermedad. O sea, mutación, un cambio asociado a la enfermedad. Y en el polimorfismo, el cambio, la alteración genética, no necesariamente contribuye a la enfermedad. Puede contribuir a alguna enfermedad compleja, pero no necesariamente va a tener un efecto grande para ocasionar una enfermedad. Las mutaciones son menos comunes en la población. Los polimorfismos, por definición, los polimorfismos es una variante que al menos aparece en el 1% de la población. Al menos, o sea, en el polimorfismo hay, generalmente una de las mutaciones está encontrando dos alelos. El alelo silvestre o el alelo mutante. En el polimorfismo podemos encontrar 20 alelos, 15 alelos para una misma posición en el genoma, en el locus. Entonces, cuando se dice que al menos el 1% de la población, es que al menos el 1% de la población presenta uno de los alelos en ese locus. Ay. Bueno, la mutación está ligada a una enfermedad mendeliana. El polimorfismo no. El polimorfismo no está ligado a la enfermedad mendeliana. Una correlación de 1 a 1 entre mutación y enfermedad generalmente establecido. Que eso era lo que decía al inicio. ¿Tiene la mutación? Ah, no, entonces tiene la enfermedad. Y entonces se habla de mutación cuando está la variante y aparece la enfermedad. Cuando hay un polimorfismo puede aparecer la variante a nivel de ADN, pero no estar el polimorfismo. Perdón, no estar el polimorfismo, no estar la patología. Observen entonces que esto es muy importante que lo tengamos presente. No es que toda alteración, toda variante genética sea patogénica. Inclusive ahora con el COVID lo estamos visualizando mejor. Hay variantes en el SARS-2 que vayan y vienen, casi no son patogénicas. Otras sí son muy patogénicas y ya ustedes saben muy bien cuáles son. Entonces ya llega la variante Delta, por ejemplo, una alteración en el gen, altera la proteína y lo vuelve más patógeno. Entonces, las variaciones genéticas pueden ser tipo mutación y tipo polimorfismo. Solo que las mutaciones, la variante está más asociada al desarrollo directo de la patología. El polimorfismo
No. Por ejemplo, aquí estamos con el polimorfismo ABO. Sin mencionar, por ejemplo, a los microsatélites, donde para cada microsatélite pueden haber 10, 12 o más alelos. Pero aquí estamos hablando del polimorfismo ABO, porque podemos tener alelos A, alelos B, alelos O, que me van a dar un genotipo sanguíneo. El fenotipo A, el grupo sanguíneo A, ¿qué genotipo puede tener? ¿Qué combinación de alelos puede tener? Alguien que nos ayude. El grupo sanguíneo A, ¿qué combinación de alelos puede tener? Puede ser AA, puede ser AO y ya. AA o AO. El grupo sanguíneo B puede ser BB, o sea, el alelo B de la mamá, el alelo B del papá, o BO, porque recuerden que A y B son dominantes sobre O. Donde B puede ser de la mamá y B del papá, y BO, uno de los dos porta el B y el otro progenitor porta el O. Y en el O, simplemente los alelos son OO. No hay otra posibilidad. Y si es AB, entonces el grupo sanguíneo AB. En esta tabla lo que se está mostrando es eso. Las diferentes frecuencias de esos grupos sanguíneos, porque las frecuencias alélicas varían de individuo para individuo. Y los grupos sanguíneos entonces van variando también de individuo para individuo, de región para región. Aquí tenemos pacífico, RH negativo y total. Donde se está viendo claramente que en la región Pacífico el O tiene una frecuencia diferente al A, al B y a la B. Este es un concepto clásico de polimorfismos. Polimorfismos de los grupos sanguíneos. Uno de los primeros polimorfismos en ser estudiados. Cuando uno habla de mutaciones, también tiene que tener en cuenta el concepto de tasa de mutación, que es la probabilidad que ocurra una mutación en un determinado tiempo. Tasa de mutaciones de fibrosis quística en el año 2021. Y también se tiene en cuenta la frecuencia de mutaciones por nucleótido y por generación. Este concepto quizás es más amplio, porque uno mide, lo que mide aquí es la frecuencia de mutaciones por nucleótido por generaciones. Gen de la fibrosis quística, nucleótido 2000. ¿Cuánto es la tasa de cambio del nucleótido 2000 en 10 generaciones? Eso es lo que está queriéndose decir ahí. Entonces hay unas metodologías para uno calcular la tasa de mutaciones. Y eso ayuda mucho para estimar qué tan frecuente puede ser una patología en una población, dependiendo de cuál es la tasa de mutaciones que se da en ese grupo humano. Frecuencia de las mutaciones, número de alelos que han sufrido la mutación por cada locus y por generación. ¿Qué mide la frecuencia de las mutaciones? Número de alelos mutantes nuevos en un determinado número de gametos. Miremoslo esto mejor con un ejemplo. Frecuencia para un determinado gen. 4 de cada 100.000 nacimientos son mutantes. Y la mutación es de alelo recesivo para alelo dominante. O sea, que si de alelo recesivo para alelo dominante,
El individuo que presente la mutación va a presentar la patología y por lo tanto se va a poder cuantificar. 4 de cada 100.000 nacimientos presentan la mutación. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es la frecuencia entonces de esa mutación? Entonces ya está asumiendo que es un cambio de recesivo para dominante y que hay 4 nacimientos. O sea que hay 4 genes mutantes porque es de recesivo para dominante. Entonces hay 4 genes mutantes. O sea que estamos hablando de una heterocigosis. Entonces la frecuencia de la mutación es 4 mutantes. ¿En cuántos alelos? Entonces hay 4 mutaciones en 100.000 nacimientos vivos. O sea, cada gen tiene 2 alelos. Entonces sería 4 mutantes en 200.000 alelos. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de la mutación? 2 por 10 a la menos 5. O sea, 2 en 100.000. O 4 en 200.000. 2 en 100.000, 1 en 50.000, como quieran. Entonces, en resumen, ¿cómo se calcula la frecuencia de la mutación? Número de alelos mutantes sobre número de alelos en la población. Aquí, ¿cuántos alelos mutaron? 4, porque era de recesivo para dominante. ¿En cuántos individuos? En 100.000 individuos. ¿Pero cuántos alelos tienen 100.000 nacimientos? Si es autosómico, tiene 200.000 alelos. Porque cada individuo tiene, por cada locus, 2 alelos, alelo materno, alelo paterno. 4 sobre 200.000. Y eso le da la idea a la persona, al investigador, de qué tan frecuente es esa mutación. Ahora, si estamos considerando un alelo ligado al X, una mutación en el gen, en genes que están en el cromosoma X, ahí ya la cosa varía. Porque si estamos diciendo que son 100.000 nacimientos varones, entonces estamos asumiendo que son 100.000 nacimientos de cromosomas X, de 1. Porque recuerden que el varón tiene un X. Y si decimos que aparecen 4 mutantes en esa población de una característica ligada al X en niños, entonces ya el tamaño, la frecuencia de la mutación varía, porque no va a ser 4 en 200.000, sino 4 en 100.000. O sea que sería una frecuencia mucho más alta. 4 por 10 a la 5. ¿Y eso para qué sirve? Entonces sirve para hacer estas tablas. Aquí tenemos simplemente unos datos tomados allá en forma aleatoria para decir la frecuencia de la mutación para algunas patologías. Acondroplasia, 1 en 100.000. Mutantes por millón de gametos, 10. Retinoblastoma, mutantes por millón de gametos, 6. Frecuencia, 6 en 1.000.000. Osteogénesis imperfecta, 10, 1 por 10, 1 sobre 100.000. Y así sucesivamente. Este tipo de trabajos, los epidemiólogos son muy ligados, les gusta mucho hacer este tipo de análisis, decir cuántos individuos con espina bífida nacieron en el Valle del Cauca entre el año 2010 y 2020. Y si mira así, la espina bífida le está ocasionando una mutación, entonces ahí se puede calcular el número de nacimientos con esa mutación. O cuántos casos fueron reportados con Corea de Huntington en tal región durante tantos años. Y se calcula la frecuencia. ¿Por qué es importante saber la frecuencia? Porque si es una patología
que tiene una mutación relativamente frecuente en esa población, quiere decir que es una patología que se puede estar repitiendo, más que en otra región donde la frecuencia es menor. Bueno, en 10 minutos, 15 minutos, vamos a hablar ahora de los diferentes tipos de mutaciones génicas. Y lógicamente las vamos a ir asociando con patologías. Entonces podemos hablar de lesiones de genes enteros. Se llamaría de lesiones génicas totales. De lesiones de pedazos de genes. De lesiones de 3 nucleótidos, o sea, de lesiones de codons. Podemos hablar de duplicaciones y de inserciones, dentro de ellas la expansión de trinucleótidos. Podemos hablar mutaciones por fusiones de genes, dos genes que se pegan. Mutaciones de punto, entre ellas sentido errado, sin sentido, codos de parada, marco y lectura alterado y splicing. Vamos a referirnos a esos tipos de mutaciones, mencionando patologías asociadas en cada caso. Esto ya lo hemos presentado varias veces. De lesiones génicas totales, lo acabamos de ver, alfa-talasemia. Puede perderse un gen y quedar con 3, sino con 4. Patología por delesión. 2 genes, 3 genes, 4 genes. Hay otras patologías donde hay delesión de génicas totales también, como vimos para las telasemias betas, etc. De lesiones génicas parciales. Quiere decir que se pierde no todo un gen, sino un pedazo. Miren este caso. AUWS. Síndrome de Werner atípico. El típico es que todo el gen se bloquea. Este es atípico porque del gen que está aquí arriba se pierde un pedazo que está ahí señalado o en negro, o en azul, o en verde, o en rojo. Se pierde un pedazo y aparecen aquellas personas que presentan envejecimiento precoz. Yo no sé si ustedes los habrán visto y las habrán visto, pero son personas que puede que a los 25 o 30 años ya estén encaneciendo o presenten ya unas arruguitas importantes y cada vez se nota más su aspecto longevo, síndrome de Werner, de lesiones génicas parciales, uno de los tantos ejemplos. Ya leímos parciales también, este del clúster de la globina beta. Puede perderse pedazos de genes o genes enteros o un gen entero y un pedazo del siguiente, talasemias beta. De lesiones de codons, un ejemplo clásico que todos ustedes han trabajado, han mencionado, el caso del gen CFTR, de la fibrosis, gen regulador de transporte transmembranal o fibrosis quística. De lesión de 3 nucleótidos y a la vez la de lesión de 3 nucleótidos en el gen CFTR. Entonces, hay deleción de 3 nucleótidos y se pierde un aminoácido. Observen aquí, este sería en la parte superior, estaríamos mostrando parte del gen CFTR, donde tenemos el primer codón, CAT, histidina, aminoácido histidina. CTC, leucina, nuevamente histidina. CTC, leucina. Histidina, leucina. ¿Qué ocurre? Que se pierde una tripleta CTC.
Entonces, esta histidina sigue siendo histidina. Leucina sigue siendo leucina. CAT sigue siendo histidina. Y aquí este CTC se perdió. Y quedó otra vez CAT, o sea, se pierde leucina y aquí sigue CAT, histidina y leucina. Se pierde un codón, un triplete. Y ahí se da, entonces, esa célula que tiene alteraciones en los canales de cloro. Aquí es lo mismo que acabamos de decir. Individuo normal, codón 505, codón 506, 507, 508, 509, 510. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel de aminoácidos? Asparagina, isoleucina, fenilalanina, glicina, valina. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel de ADN? Estas tripletas. Lo que está marcado en verde son los 3 nucleótidos que sufren la lesión. Aquí llamativamente no es como uno piensa necesariamente, que es que los 3 nucleótidos están deletados en el mismo codón. No, puede ser 2 en un codón y otro en el otro codón. ¿Qué es exactamente esto? Mire, en el codón 507 se está perdiendo C y queda AT. AT como está mostrado aquí abajo. En el codón 508 se pierde T y T. Entonces, ¿cómo queda? ¿Qué es lo que queda? Este AT se junta con este T. ¿Y cuál es el codón que queda? ATT, que también es isoleucina. Pero termina entonces perdiéndose este. Termina perdiéndose fenilalanina. Y ese codón, ese aminoácido fenilalanina, recuerden que él es muy importante porque forman los poros de la membrana. Y cuando se da la mutación, con ausencia de canales de cloro por la mutación en la delta F508. Recuerden, delta F508 es como el 76% o más de las mutaciones que ocurren en fibrosis quística. Se bloquea la membrana, no hay paso, este canal de cloro no existe y por lo tanto el cloro queda extracelular. Recuerden que ese gen se expresa principalmente en pulmón, en riñones y en túbulos deferentes. Como se acumula en pulmón, se forman aquellas mucosidades y la persona empieza a presentar problemas de insuficiencia respiratorias. Y hay que darle el apoyo a esos niños y a esas niñas. A veces cuando llegan adultos, el adulto también tiene que tener ese sustento, pero a veces es causa de muerte en la niñez. A nivel de laboratorio, es relativamente fácil de diagnosticar, porque ya saben que la mutación compromete el codón 508, un nucleótido, 507 un nucleótido y 508 dos nucleótidos. O sea que el individuo que porte la mutación va a tener 3 nucleótidos a menos, porque esto se deleta, que el individuo normal. ¿Qué requiere? Por eso digo que es relativamente sencillo, porque es básicamente hacer una PCR que le involucre estos codos acá. O sea, usted necesita diseñar un primer, un par de primers que te cojan. Aquí está la región deletada en círculo rojo. Diseña un primer que te coja esta primera parte del anterior a la mutación y un primer reverse que te hibridice después de la mutación. Y usted lo que va a amplificar es esta región que contiene la delección. Y simplemente si usted hace una buena reacción de PCR y hace un buen gel, un gel de poliacrilamida que dé buena resolución, entonces va a obtener que el individuo normal tiene 155 pares de base. Aquí está.
Este es el marcador de peso molecular. Aquí está diciendo que esto está a 150, entonces este va a ser 155. Que el individuo afectado en homocigosis, o sea, que tiene la delección en los dos alelos, tiene 152. Como es más liviano, esta banda migra más rápido que esta que tiene 3 nucleótidos a más y que es ligeramente más pesada en la electroforesis. Que recuerden que es pasar una corriente eléctrica a través del gel y el ADN va migrando del polo negativo al polo positivo. O sea que uno aplicaría el ADN aquí, en la parte donde están los números. Él va migrando en esta dirección, de arriba hacia abajo. Y el individuo heterocigoto, ¿cómo lo distingo? Porque me presenta los dos alelos. El alelo normal de 155 pares de bases y el alelo con la delección de 152. O sea que rápidamente, en un análisis de ADN, uno puede tener la certeza de decir, ojo, ese niño o esa niña tiene una delección en homocigosis, va a ser severamente afectada. Dile, no, tiene características de virusis quística, pero como es heterocigoto va a ser una persona levemente afectada. Pero si el niño o la niña tiene este genotipo 152, o sea, tiene la delección en homocigosis, quiere decir que los padres van a ser así, van a ser heterocigotos. Cada padre heterocigoto le aportó el alelo de 152. O sea, esos dos padres heterocigotos para la mutación, para la delta F508, tienen 25% de probabilidad de generar un niño afectado. Homocigoto para la delección. Y lógicamente que eso ayuda mucho para evitar riesgos de recurrencia de que nazcan más niños afectados. También puede tenerse en estos casos mutaciones en el marco de lectura. Alteran el marco de lectura, quiere decir que si yo tengo esta secuencia silvestre, todas alaninas, porque todas son GSU, GSU, GSU. Pero si yo aquí en el tercer exón introduzco una adenina, entonces ya el marco de lectura se me corrió un lugar hacia la derecha. Entonces aquí ya va a ser A, S, ¿sí? Esta U pasa a ser UGC. Y esta U pasa a ser UGC, UGC. Entonces, a partir de aquí, del tercer codón, ya no va a ser alanina, sino va a ser serina, cisteína, cisteína, cisteína. Se me altera la secuencia de aminoácidos por la sola inserción de un nucleótido. Como puede haber inserción, puede haber delección. Aquí todas son GCUs, alaninas. Pero aquí en la siguiente, en esta G salió, se delectó por X o Y razón. Entonces este codón ya no va a empezar, ya no va a ser GCU, sino va a ser CUG. Y CUG es leucina. Y luego la siguiente posiblemente va a ser CUG, otra leucina. Entonces pueden haber alteraciones en el marco de lectura por inserciones o por delección. Pues eso es lo que estamos diciendo aquí. El codón tiene 3 nucleótidos que codifican para los aminoácidos hasta que llega aquí a un stop codon, codón de parada. Pero pueden haber mutaciones. Si es una delección o si es una inserción, van a alterar esa secuencia de nucleótidos. E inclusive la misma mutación te puede alterar este codón de parada. Y entonces la molécula resultante, el péptido resultante ya no va a tener 2, 4, 6, 7 aminoácidos, sino que va a tener mucho más porque el marco de lectura de acá desapareció. Llegó adelante. Esas delecciones pueden ocasionar, están presentes en diferentes genes
En genética clínica, cuando estos pacienticos llegan, entonces se caracterizan a nivel de laboratorio, a nivel de ADN, y se van encontrando cambios específicos, específicos que pueden afectar, por ejemplo, el CFTR, otra mutación para fibrosis quística, otra mutación para fibrosis quística. Esta es una deleción de TTG, porque hay 2 repeticiones TTG. Este es el cáncer de colon, una deleción de 4 nucleótidos, una deleción de 5 nucleótidos, hemofilia, una deleción de 6 nucleótidos, esto de acá, que tiene que ver con el gen de la globina beta, y etcétera. Lo que quiero indicar es que para cada gen hay identificadas variantes, y esas variantes, lógicamente, están asociadas con diferentes patologías. Bien. Faltan 5 para las 4. Yo creo que hoy dejamos ahí. Y en 15 días vamos a mirar. Terminamos de hablar de mutaciones, seguimos acá en deleciones e inserciones, porque hay que mirar luego las mutaciones puntuales más en detalle, los nuevos descubrimientos de mutaciones puntuales, como las mutaciones en los sitios de splicing, que son bien interesantes, y mutaciones por expansión de trinucleótidos, también muy interesantes. Entonces yo diría que para tocar esto con calma, lo miramos en la siguiente clase. Y en la siguiente clase vamos a hablar de la genómica, la genética y la genómica del cáncer. Eso en la siguiente clase. Estas diapositivas ya están en Teams. Yo les pido un favor. Ahí hay un taller sobre mutaciones. El favor que les solicito es que lo vayan trabajando, porque en la próxima clase terminamos de ver esta y miramos el taller, lo revisamos con ustedes. Les vamos a ir mencionando en forma aleatoria a alguien del grupo que vaya contestando una pregunta, el otro que conteste la otra, y así sucesivamente. Entonces, por favor, trabajen el taller, porque recuerden que de esos talleres generalmente salen preguntas en los parciales. No sé si ustedes tengan preguntas, tengan comentarios. Si no hay preguntas ni comentarios, entonces por hoy paramos ahí y seguimos en 15 días. Para todos ustedes, una feliz tarde. Tarde-noche. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.